Solène Adès Okafor llevaba 47 minutos sonriendo sin sentirlo. La gala de presentación del nuevo sistema de inteligencia industrial ocupaba cada rincón del vestíbulo acristalado de Sterling Tower, donde los ventanales de doble altura devolvían el reflejo de 200 invitados vestidos para impresionar. Ella estaba en el centro, con su traje sastre color crema y los estiletos que repicaban sobre el mármol pulido, recibiendo felicitaciones que sonaban huecas. Y entonces lo vio. En el extremo más alejado del vestíbulo, junto a una columna de acero bruñido, Imara estaba de pie con los puños cerrados y el cuerpo inclinado hacia adelante, protegiendo a Adaure, que se cubría los oídos con las palmas, los ojos cerrados con fuerza, temblando. Un técnico de sonido había activado por error el sistema de prueba acústica, y una frecuencia grave resonaba por todo el suelo. Para los invitados era apenas una vibración molesta. Para las gemelas sordas, que percibían el mundo a través del tacto y las vibraciones, aquello era una agresión que les recorría el cuerpo entero. Nadie se acercaba. Los invitados la rodeaban como quien esquiva un obstáculo en la acera. Solène dio un paso hacia ellas, pero un directivo la interceptó con una pregunta sobre márgenes de rentabilidad y ella se detuvo, atrapada entre su instinto y la coraza que llevaba puesta desde hacía años. Fue entonces cuando una puerta lateral se abrió y un hombre en pantalones de trabajo oscuros y una camisa Henley gris carbón, remangada hasta los codos, cruzó el vestíbulo sin mirar a nadie. Llevaba un lápiz detrás de la oreja y aserrín en los hombros. Se arrodilló frente a Imara y levantó las manos. Sus dedos formaron palabras que Solène no entendió, pero que hicieron que Imara abriera los puños por primera vez en minutos. Si quieres saber qué pasó después, quédate. Ren Calloway no tenía invitación. Ni siquiera debería haber estado en el edificio a esa hora. Lo habían contratado para restaurar los paneles de roble del salón ejecutivo del piso 42, un trabajo de carpintería fina que requería manos pacientes y madera noble. Su turno había terminado hacía 20 minutos, pero el ascensor de servicio estaba bloqueado por la logística del evento, así que había bajado por la escalera de emergencia hasta el vestíbulo, buscando la salida trasera. Lo que encontró fueron dos niñas aterradas, rodeadas de adultos que fingían no verlas. Ren no pensó. Se arrodilló, bajó los hombros para hacerse pequeño y movió las manos con la fluidez de alguien que aprendió lengua de señas antes que a leer. Vibración fea, ¿verdad? Yo también la siento. Respiremos juntos. Imara lo miró con desconfianza feroz, pero sus manos respondieron temblorosas. Mi hermana tiene miedo. Ren asintió. Sacó del bolsillo trasero un pañuelo limpio de algodón azul y lo dobló en forma de abanico. Lo agitó suavemente frente a Adaure, creando una brisa diminuta sobre su rostro. Adaure abrió los ojos. Sus pupilas encontraron los ojos ámbar de aquel desconocido, y algo en su expresión cambió, como una cerradura que cede por primera vez. Ren señaló el suelo con la palma abierta. Luego se tocó el pecho. Aquí estoy. No pasa nada. Adaure extendió la mano y tocó el dorso áspero de los dedos de Ren, explorando las callosidades como quien lee un mapa. Imara aflojó la postura, dejó caer los hombros y por un instante pareció lo que era. Una niña de 7 años cansada de pelear. Detrás de ellos, 200 personas seguían conversando, pero Solène, inmóvil a 15 metros de distancia, había dejado de oír cada una de esas conversaciones. Solo veía las manos de aquel hombre moverse como si el silencio fuera un idioma que ella nunca había aprendido. Solène llegó hasta ellos cuando el técnico ya había cortado la frecuencia. El vestíbulo recuperaba su murmullo elegante, pero las gemelas seguían sentadas en el suelo junto a Ren, que les enseñaba a hacer un avión de papel con una servilleta del catering. Imara doblaba con furia concentrada. Adaure observaba cada pliegue con sus ojos enormes antes de imitarlo con precisión milimétrica. Solène se detuvo a 2 pasos. Ren levantó la mirada y ella sintió el peso de esos ojos ámbar con anillo verde que la evaluaban sin hostilidad pero sin deferencia. No había en ellos la adulación automática que recibía de todos los demás. Disculpe la intrusión, dijo él poniéndose de pie. Voz grave, rasposa, sin prisa.
Estaba buscando la salida y las vi asustadas. Solén miró a las niñas. Imara lanzó su avión de papel, que voló 3 metros antes de estrellarse contra un zapato de diseño. Adaure aplaudió sin sonido, golpeando las palmas con suavidad. Era la primera vez Solén veía algo parecido a alegría en sus rostros desde que llegaron a vivir con ella. «¿Usted habla lengua de señas?», dijo Solén. No era pregunta, era constatación de un hecho que le dolía. «Desde que nací, prácticamente», respondió Ren. «Mi tío era sordo. Crecí firmando antes que hablando». Solén tragó saliva. Llevaba 5 meses con las gemelas. 5 meses de terapeutas carísimos, de nanis especializadas que duraban semanas, de noches en las que Adaure lloraba en silencio y ella no sabía cómo consolarla, porque cada vez que extendía los brazos, las niñas se quedaban rígidas. Y este hombre, con aserrín en el pelo y las botas manchadas de barniz, había conseguido en minutos lo que todo su dinero no había comprado. Algo se agrietó dentro de ella. No fue un derrumbe, fue una fisura fina, como las que aparecen en la madera vieja cuando cambia la humedad. Pequeña, silenciosa y absolutamente irreversible. Lo alcanzó en el aparcamiento subterráneo. Ren cargaba una bolsa de herramientas de lona sobre el hombro y caminaba hacia una camioneta vieja cuya pintura había perdido el brillo hacía años. El contraste con los sedanes negros alineados a su alrededor era casi cómico. «Señor Calloway», lo llamó Solén, y su voz resonó contra el hormigón. Ren se giró despacio. Bajo la luz fluorescente del garaje, la mandíbula cuadrada proyectaba una sombra que le endurecía el rostro. «Señorita Okafor, si va a decirme que no debería haber bajado al vestíbulo, tiene razón. No era mi lugar». «No es eso». Solén avanzó. Los estiletos repicaban con cada paso, pero ella sentía que el suelo se inclinaba. «Quiero contratarlo». Ren dejó la bolsa en el suelo con cuidado. «Ya estoy contratado. Los paneles del piso 42 me llevarán otra semana». «No como carpintero». Solén respiró hondo. «Como acompañante de las niñas. Un puente entre su mundo y el mío. Necesito que les enseñe, que me enseñe a mí». Ren la miró largamente. Bajo esos ojos ámbar había algo que Solén no esperaba. No era desprecio, era cautela, la clase de cautela que tienen las personas que ya han sido usadas y descartadas. «Señorita Okafor, soy carpintero. No soy terapeuta infantil ni intérprete de señas certificado. Usted tiene recursos para contratar a los mejores del mundo». «Ya lo intenté», dijo ella, y el orgullo le quemó la garganta al admitirlo. «Los mejores del mundo no logran que Imara deje de cerrar los puños. Usted sí». Ren guardó silencio. Abrió la puerta de la camioneta y Solén vio en el asiento trasero una mochila escolar desgastada, con un llavero colgante y una camiseta de fútbol color coral doblada. «Tengo una hija», dijo él. «Ren tiene 9 años. Mi vida gira alrededor de ella. No puedo aceptar nada que complique eso». Solén no retrocedió. «Tráigala». El lunes a las 8:15, Ren cruzó la puerta principal de la residencia Okafor con Ren pegada a su pierna izquierda. La niña llevaba sus coletas asimétricas ligeramente torcidas, los jeans con las rodillas desgastadas y los ojos verdes tan abiertos que parecían querer tragarse la casa entera. El vestíbulo de la residencia era amplio, con suelos de madera clara, una escalera curva de barandilla blanca y una pared de cristal que dejaba entrar la luz de la mañana en cascada. Olía a café recién hecho y a algo floral que Ren no supo identificar. Imara y Adaure esperaban sentadas en el último peldaño de la escalera. Imara con su overol de mezclilla y las cuentas verdes brillando en las trenzas. Adaure con su vestido azul marino y el cuaderno de bocetos apretado contra el pecho como un escudo. Ren no dijo hola. Se soltó de la pierna de su padre, avanzó 3 pasos y levantó las manos. «Mi nombre es WREN. Me gusta tu overol». Imara parpadeó. Miró a Adaure. Adaure miró a Ren. Hubo un instante suspendido en el que 3 niñas se midieron con esa sinceridad brutal
que solo existe antes de los 10 años. Entonces Imara respondió con las manos. «Tu pelo está chueco». Ren se tocó una coleta y se rió. «Ni papá no sabe peinar». Adaure soltó una exhalación breve que podría haber sido una risa. Solén observaba desde el marco de la puerta de la cocina con una taza de espresso entre los dedos. Llevaba un jersey de cachemira arena y jeans oscuros, y aún así su porte erguido la hacía parecer lista para una junta directiva. Ren la miró un segundo más de lo necesario. Ella sostuvo la mirada. Ninguno de los dos sonrió, pero algo se instaló en el aire entre ellos, denso y eléctrico, como la estática antes de una tormenta que todavía no se decide a llover. La primera semana, Ren no dio lecciones formales. Transformó el jardín trasero de la residencia en un taller al aire libre. Trajo tablas de pino suave, clavos pequeños y martillos ligeros. Mientras las niñas construían una casita para pájaros, él nombraba cada herramienta en lengua de señas. Martillo, clavo, madera, fuerte, ayuda. Las gemelas absorbían las palabras con las manos como si llevaran años sedientas. Ren hacía de traductora espontánea cuando las señas se complicaban, saltando entre el español hablado y la lengua de señas con la naturalidad de quien respira por dos pulmones distintos. Solén salía al jardín en los descansos entre videoconferencias. Se sentaba en el escalón de piedra que daba al césped, con el portátil sobre las rodillas, fingiendo trabajar mientras observaba. Veía las manos grandes y callosas de Ren guiar los dedos de Adaure sobre un clavo, con una paciencia que parecía infinita. Veía a Imara golpear la madera con demasiada fuerza y a Ren contener la risa sin corregirla, dejándola descubrir por sí misma que la delicadeza también es poder. Una tarde, Ren la descubrió mirando y levantó una ceja. ¿Quiere intentarlo? Solén bajó la pantalla del portátil, se quitó los estiletos y caminó descalza sobre el césped frío hasta el círculo de madera y aserrín. Ren le puso un martillo en la mano. Sus dedos se rozaron. Fue un contacto breve, involuntario, pero Solén sintió la aspereza de esas palmas contra su piel y algo cálido le subió por el antebrazo hasta el pecho. «Sostenga aquí», dijo él, y su voz grave sonó más cerca de lo que debería. Imara la observó con los ojos entrecerrados, evaluando. Adaure dibujó algo rápido en su cuaderno y lo levantó. Un boceto torpe de Solén con un martillo y una sonrisa enorme. Solén no supo qué la conmovió más, si el dibujo o el hecho de que Adaure la hubiera dibujado sonriendo. Ren volvía a su dúplex cada noche con el cuerpo agotado y la cabeza llena de números que no cuadraban. El alquiler llevaba 2 meses de retraso. La factura del dentista de Ren seguía en el cajón sin abrir. Las deudas médicas que habían dejado los tratamientos de su esposa eran una montaña que no dejaba de crecer, por mucho que él cavara. Ren dormía en la habitación del fondo, la única que no tenía humedad en el techo. Ren dormía en el sofá del salón, bajo una manta que olía a suavizante barato y a resignación. Aquella noche, mientras revisaba los números de su cuenta bancaria en el teléfono, Ren apareció en pijama de planetas con el pelo suelto y los ojos soñolientos. «Papá, ¿la casa de la señora Solén es nuestra ahora?» Ren soltó una risa corta. «No, pequeña, nosotros tenemos nuestra casa». «Pero su casa tiene un jardín enorme, y las gemelas, y esa cocina que huele a canela». Ren se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su brazo. «Me gustan Imara y Adaure. Son divertidas». A Ren se le apretó algo dentro del pecho. El contrato con Solén le pagaba el triple de lo que ganaba como carpintero independiente. Significaba respirar, significaba el dentista, significaba tal vez ahorrar algo por primera vez en 3 años. Pero también significaba entrar cada día en un mundo que no era el suyo, sentarse en muebles que costaban más que su camioneta y mirar a una mujer que lo hacía sentir cosas que no se podía permitir. Solén era todo lo que él no era: poder, control, un apellido que abría puertas. Y él era todo lo que ella probablemente nunca elegiría: un hombre con las manos ásperas y la cuenta en rojo. Ren se quedó dormida contra su costado. Ren la cargó hasta su cama, le besó la frente y volvió al salón.
Se quedó mirando el techo mucho rato, pensando en manos que olían a madera y en ojos oscuros que lo observaban desde un escalón de piedra. La tercera semana, Solène canceló una reunión con el Consejo de Administración para quedarse en la lección de señas. No le dijo a nadie por qué. Se sentó en el suelo del salón principal junto a las gemelas y a Ren, con las piernas cruzadas y la espalda apoyada contra el sofá, mientras Ren les enseñaba vocabulario emocional. Feliz, signo, y su cara se iluminó con una sonrisa exagerada. Triste, y bajó los hombros, frunció el ceño. Miedo, y abrió los ojos grandes, retrocedió un paso. Valiente, y plantó los pies, levantó el mentón. Las niñas imitaban cada gesto con entusiasmo. Gwen dramatizaba tanto que Imara le lanzó un cojín. «Ahora usted», dijo Ren mirando a Solène. Solène se irguió. Llevaba 2 semanas practicando sola frente al espejo de su habitación por las noches, después de que las niñas dormían. Los dedos le temblaban, pero formó las señas con cuidado. Feliz. Triste. Miedo. Se detuvo en valiente. Sus manos vacilaron. Ren se acercó sin pedir permiso. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos con las suyas. El contacto fue firme, cálido, absolutamente impropio para una relación profesional. Los dedos callosos de él reposicionaron los dedos largos y elegantes de ella. Así, dijo, guiando el movimiento. Desde el pecho hacia afuera, como si soltaras algo que te pesa. Solène sintió el calor de sus palmas irradiar hasta los hombros. Sus ojos se encontraron a una distancia que no dejaba espacio para excusas. Ren soltó sus manos un segundo demasiado tarde. Imara los miraba con la cabeza ladeada y una expresión que, en una niña mayor, habría sido una sonrisa cómplice. Adaure dibujaba furiosamente en su cuaderno, y cuando Solène miró de reojo, vio 2 figuras con las manos entrelazadas. El director financiero de la corporación llegó sin avisar un viernes por la tarde. Era un hombre de traje impecable, mandíbula tensa, y la clase de sonrisa que se afila en las juntas directivas. Solène lo había presentado como su socio estratégico en más de una entrevista. Los rumores del sector decían que también era su prometido, aunque ella nunca lo confirmaba públicamente. El directivo entró por la puerta principal y encontró el salón transformado. La alfombra estaba enrollada contra la pared. Ren estaba tumbado boca arriba en el suelo, mientras Imara, Adaure y Ren le saltaban encima con cojines. Solène estaba sentada en el suelo con un bol de palomitas, descalza, con las trenzas sueltas cayéndole por la espalda y una risa que el directivo no le había oído jamás. El silencio que produjo su entrada fue inmediato. Solène se puso de pie, alisándose el jersey con un gesto reflejo que delataba incomodidad. «No te esperaba hasta el lunes», dijo ella recuperando en un instante el tono ejecutivo. El directivo recorrió la escena con una mirada que catalogaba cada detalle fuera de lugar. «Evidentemente», respondió. Luego clavó los ojos en Ren, que se levantaba despacio del suelo, sin prisa ni vergüenza. «¿Y usted es?» «Ren Calloway», respondió Ren con voz tranquila. «Trabajo con las niñas». El directivo no le tendió la mano. «Interesante enfoque pedagógico», dijo, mirando los cojines esparcidos. «Solène, necesitamos hablar. En privado». Ren captó la señal. Tocó el hombro de Ren, signó a las gemelas que era hora de lavarse las manos y salió del salón sin mirar atrás. Pero al pasar junto al directivo, el hombre se inclinó y murmuró lo bastante bajo para que solo Ren lo oyera. «No te acostumbres a esto, carpintero. Las cosas rotas se tiran, no se adoptan». Ren no se detuvo, pero la mandíbula se le endureció como piedra. El directivo se sentó en el estudio de Solène con la actitud de quien posee el lugar. Cruzó las piernas, se sirvió agua del cristal que había sobre el escritorio y dejó caer su preocupación, como quien deja caer una bomba envuelta en papel de regalo. «He revisado los antecedentes de tu empleado», dijo. «Rutina estándar de seguridad antes de la presentación del prototipo el mes que viene». Solène se tensó. «No le pedí que hiciera eso». «No necesitas pedírmelo. Soy tu director financiero.
Es mi trabajo proteger los activos de la empresa. Y a ti. Hizo una pausa calculada. Calloway tiene una deuda médica considerable, problemas financieros serios desde hace años, y pasa 8 horas diarias en una residencia llena de tecnología propietaria y objetos de valor. Es un buen hombre, dijo Solène, y se sorprendió de la firmeza con que lo dijo. Los buenos hombres con cuentas vacías hacen cosas desesperadas, respondió el directivo. No le estoy acusando de nada. Solo digo que la confianza... Sin verificación es ingenuidad, Solène. Y tú no eres ingenua. Solène guardó silencio. Sabía que las deudas de Ren eran reales. Él nunca las había mencionado, pero ella lo deducía de la camioneta vieja, de la ropa siempre la misma, del modo en que Ren cuidaba sus zapatillas gastadas como si fueran un tesoro. La semilla no germinó de inmediato, pero quedó ahí, enterrada en un rincón de su cabeza, donde el miedo y el orgullo compartían raíz. Esa noche, Solène se quedó despierta hasta las 2 de la mañana, no mirando cifras de la empresa, sino practicando lengua de señas frente al espejo, repitiendo una frase una y otra vez, con los dedos torpes y el corazón apretado. Confío en ti. Pero sus manos temblaban cada vez que la asignaba, como si su propio cuerpo supiera que la frase era más una pregunta que una afirmación. La presentación del nuevo sistema de inteligencia industrial estaba programada para el sábado siguiente. La residencia se convirtió en un centro de operaciones, técnicos instalando pantallas, equipos de catering montando estaciones, personal de seguridad revisando cada acceso. El prototipo, un módulo compacto de procesamiento cuántico que cabía en la palma de una mano, estaba guardado en una vitrina del estudio de Solène. Valía más que todo lo que Ren ganaría en una vida entera. Ren seguía con su rutina. Llegaba temprano, trabajaba con las niñas, se iba antes de que el mundo corporativo de Solène invadiera la casa. Pero esa semana algo cambió. Solène empezó a cerrar la puerta del estudio cuando él pasaba por el pasillo. Dejó de sentarse en el suelo durante las lecciones. Respondía con monosílabos cuando él comentaba los avances de Adaure. Ren lo notó. No dijo nada, pero su postura se fue cerrando como una ventana que alguien empuja despacio. El jueves por la tarde, mientras Ren recogía sus herramientas en el jardín, Ren se le acercó corriendo con el teléfono de pantalla rajada en la mano. «Papá, Imara dice que la señora Solène lloró anoche». Ren se detuvo. «¿Cómo no sabe Imara?» «Porque Imara no duerme. Se levanta y camina por la casa. Vio a Solène en el espejo del baño signando algo una y otra vez, y llorando». Ren sintió una presión en el pecho que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. Miró hacia la casa. Las ventanas del estudio estaban cerradas, las cortinas echadas. Algo se estaba rompiendo entre ellos antes de que hubiera terminado de construirse, y él no sabía si tenía derecho a impedirlo. El sábado por la mañana, a 4 horas de la presentación, el directivo irrumpió en la cocina donde Solène revisaba el discurso. «Desapareció», dijo sin preámbulos. «El prototipo no está en la vitrina». El color abandonó el rostro de Solène. «¿Cuándo?» «Lo dejé en el estudio hace 1 hora. Salí a recibir una llamada. Cuando volví la vitrina estaba abierta y vi a Calloway salir del estudio con su bolsa de herramientas». El estómago de Solène se contrajo. No, pensó, pero la semilla que el directivo había plantado semanas atrás ya tenía raíces. Salió al jardín. Ren estaba junto a su camioneta guardando herramientas en la caja trasera. Ren jugaba con las gemelas en el césped. «Ren», dijo Solène, y su propia voz le sonó extraña. «Necesito ver tu bolsa». Ren se enderezó. La miró con esos ojos ámbar que siempre parecían leer más de lo que ella quería mostrar. «¿Mi bolsa?» «El prototipo desapareció del estudio. Alguien dice que te vio salir de ahí». El aire entre ellos se solidificó. Ren bajó la bolsa de lona de la camioneta y la abrió. Martillos, destornilladores, lijas, un nivel de burbuja. Y al fondo, envuelto en un paño que no era suyo, un objeto metálico compacto que brillaba bajo el sol de la mañana. Solène retrocedió un paso. Ren miró el objeto.
Luego miró al directivo, que había aparecido detrás de Solène, con 2 guardias de seguridad y una sonrisa que intentaba parecer preocupada, pero que no podía ocultar el triunfo. «Yo no puse eso ahí», dijo Ren, y su voz era tan baja que apenas se oía. «Victoria, mírame». Pero Solène ya no se llamaba Victoria. Y Ren acababa de usar un nombre que no era el suyo, como si su propia confusión delatara la magnitud del golpe. «Solène», corrigió él, «mira mis ojos. Yo no hice esto». Solène quiso creerle. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que ese hombre no era un ladrón, que las manos que habían enseñado a sus sobrinas a decir familia no podían ser las mismas que robaban un prototipo. Pero la evidencia estaba ahí, tangible, brillante, incontestable. La deuda médica, las cuentas vacías, la oportunidad. «Llévalo al despacho de seguridad», dijo Solène, y cada palabra le cortó la garganta como vidrio. «No llames a la policía, solo reténlo». «Solène», dijo Ren, y su voz se quebró. «Estás cometiendo un error». Los guardias lo flanquearon. Ren no se resistió, pero sus ojos no dejaron los de ella ni un instante mientras lo sacaban del jardín. Ren se quedó paralizada un segundo. Luego entendió lo que pasaba y empezó a gritar. «¡Papá no hizo nada! ¡Papá es bueno!» Y Mara y Adaure corrieron hacia Ren. No entendían las palabras, pero entendían el terror. Las 3 niñas se abrazaron formando un nudo de brazos pequeños y miedo grande. El directivo puso una mano en el hombro de Solène. «Hiciste lo correcto. Él nos engañó a todos». Solène se apartó de su contacto como si quemara. «No me toques», susurró. Se metió en la casa sin mirar a nadie. Subió al baño de su habitación, cerró la puerta, apoyó la espalda contra la pared y se dejó caer hasta el suelo. Se miró las mismas manos que Ren había sostenido para enseñarle la seña de valiente. Las cerró en puños. Afuera, Ren lloraba abrazada a las gemelas. Y en algún lugar de la casa, en una habitación fría con paredes desnudas, Ren Calloway estaba sentado en una silla de metal, pensando únicamente en quién cuidaría a su hija si todo se derrumbaba. Ren dejó de llorar cuando la rabia reemplazó al miedo. Tenía 9 años, las rodillas raspadas, el pelo cayéndosele de las coletas y una determinación que habría asustado a cualquier adulto. Subió a la habitación de las gemelas con Imara y Adaure pisándole los talones. Se sentó en la alfombra y sacó su teléfono de pantalla rajada del bolsillo. Esa mañana, antes de que todo se derrumbara, Ren les había propuesto un proyecto: grabar un timelapse del jardín desde la ventana del 2.º piso para estudiar cómo cambiaban las sombras. Ren había dejado el teléfono apoyado en el alféizar, grabando durante 2 horas mientras ellas desayunaban. Ahora abrió el vídeo y empezó a rebobinar. La imagen mostraba el jardín desde arriba, el césped, el camino de grava, la camioneta de Ren aparcada junto al seto. Nubes aceleradas, sombras que giraban. Ren avanzó hasta la marca de 1 hora y 40 minutos. Y ahí estaba. Una figura con traje oscuro entró en el encuadre. Calidad era granulosa, pero suficiente. El hombre miró a su alrededor, comprobó las ventanas, caminó hasta la camioneta, abrió la bolsa de herramientas que descansaba en la caja trasera y metió dentro un objeto envuelto en un paño. Luego se limpió las manos con un pañuelo y volvió hacia la casa con la calma de quien acaba de regar una planta. Imara se inclinó sobre la pantalla. Reconoció la silueta, la postura, el corte del traje. Signó una sola palabra con las manos temblando de rabia. Él. Ren asintió. «Tenemos que enseñárselo a todos». Adaure las miró. Su cuaderno de bocetos estaba abierto en una página donde había dibujado al directivo con una cara de lobo. Cerró el cuaderno. Se puso de pie. Las 3 se tomaron de las manos y bajaron la escalera sin hacer ruido. 200 invitados llenaban el salón principal de la residencia. Pantallas enormes mostraban el logotipo de la corporación. El directivo estaba en el escenario improvisado, micrófono en mano, explicando con voz engolada que la presentación sufriría un breve retraso técnico, pero que todo estaba bajo control.
Solène se mantenía de pie junto a la pantalla, con su vestido de seda plateada y los aretes de aro dorado, pero sus ojos estaban apagados. Entonces las puertas del salón se abrieron de golpe, no con el empujón discreto de un mayordomo, sino con la fuerza de 3 niñas que no tenían intención de pedir permiso. Imara iba delante, con las cuentas verdes rebotando en sus trenzas y el ceño fruncido de guerrera. Adaure la seguía, apretando su cuaderno contra el pecho, y en el centro, Ren sostenía su teléfono de pantalla rajada como una antorcha. El directivo las vio, y su sonrisa se petrificó. «¡Seguridad!», llamó con un tono que pretendía ser autoritario, pero que sonó agudo. Estas niñas deberían estar arriba. Ren no se detuvo. Corrió hacia la mesa del técnico de audiovisual, plantó el teléfono sobre la superficie y señaló el cable con el dedo. «Conéctalo», dijo con una voz que no admitía réplica. El técnico la miró al directivo, miró a Solène. Solène asintió una sola vez. El técnico conectó el teléfono. En la pantalla gigante, el logotipo desapareció y en su lugar apareció la imagen granulosa del jardín. El directivo comprendió lo que estaba a punto de pasar. «¡Apaguen eso!», gritó, y su voz se rompió como una copa contra el suelo. Pero 200 personas ya estaban mirando. El vídeo duró 43 segundos. 43 segundos de un hombre con traje caro caminando hasta una camioneta vieja, mirando por encima del hombro, abriendo una bolsa de herramientas ajena y colocando un objeto dentro, con la precisión de alguien que ha ensayado el movimiento. El silencio en el salón fue absoluto. No era el silencio educado de una gala, era el silencio de 200 personas conteniendo la respiración al mismo tiempo. El directivo retrocedió un paso. 2. Su rostro pasó del blanco al rojo en un latido. «Es un montaje», balbuceó. «La niña manipuló el vídeo. Son expertas en tecnología, lo saben». Nadie le creyó. La evidencia era demasiado cruda, demasiado torpe en su ángulo accidental, demasiado real para ser fabricada. Solène bajó del escenario. No caminó. Avanzó con la cadencia de una mujer que ha construido un imperio, aplastando obstáculos más grandes que aquel hombre. Se detuvo frente al directivo. La diferencia de altura era mínima, Los estiletos. Pero la diferencia de poder era abismal. Él tragó saliva. «Solène, ¿puedo explicarlo?». Ella levantó una mano. El gesto fue suficiente para silenciarlo. «Seguridad», dijo con una voz que no temblaba. «Escóltenlo fuera del edificio. Queda desvinculado de la corporación con efecto inmediato. Nuestro departamento legal se pondrá en contacto». El directivo intentó hablar, pero los guardias ya lo sujetaban de los brazos. Lo sacaron del salón mientras 200 pares de ojos lo seguían con la fascinación morbosa de quien presencia un derrumbe en cámara lenta. Imara lo vio pasar. No sonrió. Levantó la mano y le hizo una única seña que Ren le había enseñado la primera semana. «Adiós». Solène cruzó la casa corriendo. Se quitó los estiletos en el pasillo porque la frenaban y siguió descalza sobre el mármol frío. Las gemelas y Ren corrían detrás de ella, una procesión caótica de vestidos de fiesta, overol de mezclilla, jeans rotos y cuentas de colores que tintineaban con cada paso. Llegó a la puerta del despacho de seguridad. El guardia se levantó de un salto. «Señorita Okafor, el señor Calloway sigue esperando. ¿Llamamos a la policía?». Solène negó. «Abre la puerta». La cerradura chasqueó. La puerta se abrió. Ren estaba sentado en la silla de metal con la cabeza entre las manos. Cuando levantó los ojos, Solène vio algo que la destrozó. No era rabia, era cansancio. El cansancio de un hombre que está acostumbrado a que el mundo no le crea. Ren lo embistió como un proyectil pequeño y feroz. Se estrelló contra sus piernas y se aferró a él con toda la fuerza de sus brazos delgados. «¡Te salvamos, papá!». Ren la levantó, la abrazó contra su pecho y cerró los ojos. Cuando los abrió, Solène estaba parada en el umbral con los pies descalzos, el vestido de seda arrugado y los ojos llenos de lágrimas que no se permitía soltar. Las gemelas entraron y rodearon a Ren. Imara le tocó la rodilla.
Adaure le puso su cuaderno en las manos, abierto en una página nueva. Había dibujado una puerta abierta con luz saliendo de dentro. Ren miró el dibujo. Luego miró a Solène. El espacio entre ellos estaba cargado de todo lo que ella había hecho mal y de todo lo que aún podía hacer bien. Solène abrió la boca, pero las palabras no salieron. Entonces levantó las manos. Sus dedos temblaban, pero la seña fue clara. Perdón, signo. Me equivoqué. Ren dejó a Ren en el suelo. Se puso de pie despacio, como si cada articulación le pesara. Miró a Solène con esos ojos ámbar que ella había aprendido a leer mejor que cualquier informe financiero. No puedo seguir trabajando para ti, dijo él. Solène sintió que el suelo se abría. Entiendo. No. Ren dio un paso hacia ella. No puedo trabajar para ti porque no quiero que pagues por lo que siento. Lo que siento no tiene factura. Solène parpadeó. El aire entre ellos era espeso, casi tangible. Las gemelas miraban desde abajo con la concentración de quien sigue una conversación que intuye trascendental, aunque no capte todas las palabras. Ren se tapó la boca con las manos para no interrumpir. Me juzgaste, dijo Ren, y no era acusación, sino constatación. Creíste lo peor de mí porque encajaba con lo que el mundo dice de gente como yo. Solène no se defendió. Asintió una vez. Es verdad, lo hice. Y voy a vivir con eso. Ren la estudió. Buscaba algo en su rostro, alguna fisura de cálculo, de estrategia, de esa frialdad ejecutiva que ella usaba como armadura. No la encontró. Lo que encontró fue algo que Solène no sabía que estaba mostrando. Vulnerabilidad sin filtro. El rostro de una mujer que ha decidido dejar de protegerse. Ren extendió la mano. No como oferta de negocios. Con la palma abierta hacia arriba, los dedos separados, las callosidades visibles. Una mano que construía cosas. Una mano que hablaba sin palabras. Solène puso su mano sobre la de él. Los dedos largos y elegantes se cerraron sobre los nudillos ásperos. Imara se giró hacia Adaure y signó una sola palabra con una sonrisa feroz. Por. La gala se disolvió sin la presentación del prototipo. Los invitados se fueron con una historia que contar, y Solène se quedó con algo más valioso que cualquier contrato. Una casa que por primera vez se sentía habitada. El domingo por la mañana, Solène bajó a la cocina y encontró a Ren haciendo tortitas con las 3 niñas. Ren batía la mezcla salpicando harina por todas partes. Y Mara controlaba la sartén con la concentración de un cirujano. Adaure dibujaba en su cuaderno el caos de la cocina con trazos rápidos y cuentas azules balanceándose sobre las trenzas. Ren levantó la vista cuando Solène apareció. No llevaba el traje sastre ni los estiletos. Llevaba un jersey de cachemira y los pies descalzos sobre las baldosas frías, y las trenzas sueltas le enmarcaban el rostro con las finas trenzas fulani que normalmente reservaba para la intimidad de su habitación. «Buenos días», dijo él, y le ofreció una tortita con la espátula. Solène la tomó con los dedos. Quemó un poco. Se la comió de pie, apoyada contra la encimera, mirándolo. Ren tenía harina en la barba de 3 días y el lápiz detrás de la oreja, como siempre, aunque no había madera que medir. Era un gesto tan innato que Solène comprendió que formaba parte de él, como las callosidades o los ojos ámbar. Imara tiró de la manga de Solène. Cuando ella bajó la mirada, la niña signó algo nuevo, una seña que Solène no reconoció. «¿Qué dice?», le preguntó a Ren. Ren sonrió. Esa sonrisa torcida que arrugaba las esquinas de los ojos y que Solène había intentado no mirar demasiado durante semanas. «Dice que quiere que te quedes a desayunar. Pero la seña que usó es la que inventaron ellas. No es quedarse a desayunar, es quedarse siempre». El jardín trasero olía a hierba recién cortada y a la madera de cedro de la casita para pájaros que las niñas habían construido semanas atrás. El sol de media mañana entraba en ángulo bajo, dorando todo con esa luz que hace que las cosas corrientes parezcan importantes. Solène y Ren estaban sentados en el escalón de piedra.
el mismo donde ella solía fingir que trabajaba mientras lo miraba. Solo que ahora no fingía nada. Sus hombros se rozaban. El brazo de él, con la manga remangada hasta el codo, estaba apoyado junto al de ella, piel clara contra piel ébano, un contraste que parecía diseñado por alguien con buen ojo. Ren perseguía a Imara por el césped en un juego cuyas reglas solo ellas entendían. Adaure estaba sentada en la hierba, dibujando algo que escondía cada vez que alguien se acercaba. Ren giró la cabeza hacia Solène. ¿En qué piensas? Solène lo miró. En que llevo años construyendo cosas que se ven desde lejos. Torres, contratos, reputaciones. Y que lo único que de verdad necesitaba estaba a nivel del suelo. Ren no respondió con palabras. Levantó las manos y signó algo despacio para que ella pudiera leerlo. Solène lo leyó. Sonrió. Levantó sus propias manos y respondió con dedos que ya no temblaban. Imara vio el intercambio desde el césped. Se detuvo, tiró de Ren y señaló. Las tres niñas miraron a los dos adultos hablándose con las manos bajo el sol de la mañana, y Adaure levantó su cuaderno. El dibujo mostraba 5 figuras, 2 grandes y 3 pequeñas, todas con las manos abiertas, bajo un techo que no tenía paredes. Si esta historia te hizo sentir algo, cuéntame en los comentarios. ¿Habrías confiado en Ren desde el principio o la evidencia te habría engañado también? Suscríbete a Relatos de Mía Santos para seguir escuchando historias que se quedan contigo mucho después de terminar.